Hola chicos, chicas, yo soy Leandro Martín Mejnol, les voy a hablar del aparato urinario. El aparato urinario está formado por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Este sistema tiene como función limpiar la sangre de los productos del desecho del metabolismo y regular la concentración de muchos componentes de los líquidos del cuerpo. Aparte de su función excretora, los riñones tienen una función endocrina. Producen y liberan a la sangre una hormona glucoproteica que afecta a la formación de la sangre, la eritropoyetina, y la proteasa ácida que influye sobre la presión sanguínea y volumen sanguíneo, la renina. Además, el riñón se produce la hidroxilación de un precursor no esteroide, la vitamina D, convirtiéndola en su forma activa. En el varón, la uretra no solo transporta la orina al exterior, sino que también sirve como vía para la descarga del semen. Entonces nosotros podemos ver en ambas imágenes, tanto en la mujer como en el hombre, podemos ver los riñones, podemos ver los uréteres, acá, podemos ver la vejiga urinaria, acá, y podemos ver la uretra, que como mencioné, no solo en el hombre transporta la orina, sino que también es una vía de descarga del semen. Por eso les quise dejar un ejemplo, tanto del hombre como de la mujer, y marcar la porción de función de limpieza, metabolismo y función endocrina y las funciones excretoras. En el riñón, en su estructura y organización, los riñones son órganos con forma de habichuela, que tienen un borde cóncavo y uno convexo. El primer borde, donde van a encontrar una estructura llamada hilio, en la cual salen y entran vasos sanguíneos y nervios renales, y la salida de la pelvis renal. Esta última es el segmento inicial del uréter. Dentro del riñón vamos a poder observar las siguientes estructuras. Vamos a observar que tenemos la cápsula renal, la corteza, podemos observar el nefrón, que es una porción del nefrón que le da el diagnóstico a la corteza, es el glomérulo, que vamos a ver más adelante. Las pirámides renales, que cada una de las cuales tiene su base dirigida hacia la corteza, y de punta o papila, que sobresale a la luz de uno de los cálices menores. Tenemos también la médula renal, y como mencioné antes en el hilio, vamos a tener la arteria renal, la vena renal y el uréter y la pelvis renal. Antes de continuar, hay que hablar del tipo de corte que se realizó para poder obtener las imágenes que vamos a ver en los preparados. Les dejé una animación para que puedan ver cómo se realiza, y es un corte longitudinal. Ya pasando a un aumento 4x, esta es la primera imagen de la corteza que nosotros podemos observar, que tiene una coloración eosinófila, y podemos distinguir la porción de, bueno, acá tenemos la corteza, desde donde hasta donde abarca. Vamos a tener también lo que son los corpúsculos renales, que son la porción de la nefrona que da el diagnóstico de que nos encontramos en la corteza, o corpúsculos de Malpighi, y también vamos a poder distinguir una zona de estriaciones delgadas, que son una aglomeración de túbulos rectos y conductos colectores de las nefronas, que pasan por la corteza y son los rayos medulares o de Ferrín, que se puede ver acá, es esta estructura que quise redondear para que puedan distinguirla bien. Claro, los corpúsculos, les marqué 3, acá hay otro, y de dónde hasta dónde nos va a abarcar la corteza. Ahora una imagen de la médula al 4x, que aún así tiene parte de la corteza. Vamos a ver primero desde dónde a dónde abarca la médula. Vamos a ver acá esta porción de la corteza, en donde podemos diferenciar las estructuras que nos definen la corteza, que son los corpúsculos renales. Ya un 10x, lo que nosotros tratamos en realidad de hacer es poder diferenciar mejor lo que son los corpúsculos renales, para que puedan ver bien su forma más esférica, redondeada, y también para poder diferenciar los túbulos renales, que son ambas estructuras que vamos a diferenciar más tarde, a un mayor aumento, con más detalle.
Ahí está. Entonces, como les dije, los corpúsculos renales, yo marqué estos, pero pueden ver acá tienen otro, y los túbulos. Antes de continuar con los preparados y poder entender mejor las estructuras que vamos a ver a continuación, lo que quiero hacer es explicarles qué es la nefrona y cómo está compuesta. La nefrona es la unidad funcional del riñón y está compuesta por un corpúsculo renal, que es un glomérulo de capilares, por una arteriola eferente y una arteriola eferente, y por una serie de túbulos, como vemos acá que se continúan, que van a ser comenzando con el túbulo contorneado proximal, acá, que luego va a pasar a la asa gruesa descendente de Henle. Luego vamos a tener la porción delgada del asa de Henle. Y luego vamos a tener la porción de la asa gruesa ascendente de Henle para terminar en el túbulo contorneado distal. Todas estas estructuras las vamos a ver en las siguientes diapositivas con mayor detalle. Algo muy importante a resaltar es que el túbulo conector no forma parte de la nefrona. Y esto es porque tiene un origen embriológico diferente, por lo cual no forma parte. Aclarado esto, podemos continuar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde ahora sí vamos a tener el corpúsculo renal que antes le mencioné, a un aumento del 40 para poder distinguir sus diferentes estructuras y las vamos a diferenciar. Viendo todas las estructuras que fui marcando, ahora las voy a ir resaltando con el mouse mientras les explico. Podemos ver que primero que nada está recubierto por una capa delgada revestida por epitelio plano simple, que es la capa parietal de la cápsula de Bowman. Luego tenemos más adentro la capa visceral de la cápsula de Bowman, que está en íntima relación con células llamadas pocitos que se aplican directamente a los capilares, acá. Después tenemos el espacio que queda en el medio, se puede ver esta luz que está en el medio, se llama espacio de Bowman. Luego vamos a poder diferenciar los capilares glomerulares. Por ahí es un poco más difícil, pero traté de marcarles los que se ven mejor. Podemos observar también una pequeña célula mesangial que se encuentra aledaña a la arteriola aferente. Eso es porque son las células mesangiales quienes conforman los espacios intercapilares del glomérulo, que junto a una matriz extracelular van a formar el mesangio. También, bueno, vamos a diferenciar lo que es la arteriola aferente. Las arteriolas son un grupo de vasos sanguíneos que suministran sangre a las nefronas, juegan un papel muy fundamental en el mecanismo de retroalimentación tubulo-glomerular. Vamos a poder también ver una estructura de luz grande y limpia, que es el túbulo contorneado distal, el cual tiene en su zona adyacente al corpúsculo renal la mácula densa. No voy a centrarme tanto en el corpúsculo distal porque más adelante lo vamos a ver. Por último, tenemos el polo vascular. Ahí está, el polo vascular, zona donde vemos las estructuras que mencioné anteriormente. Lo que yo les quiero recalcar o marcar antes de seguir, corro porque no quiero tapar, ahí está lo que les decía, la célula mesangial, el túbulo contorneado distal, la mácula densa y la arteriola aferente, son los que componen el aparato yuxtaglomerular. Y este aparato yuxtaglomerular tiene la función importante de regular la presión arterial mediante la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, actuando sobre las células yuxtaglomerulares que secretan renina, componente inicial de la cascada del sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Y también ejercen su función por medio de la detección del volumen sanguíneo y la composición del líquido tubular. Quedan un poco más, chicos. Pero bueno, para resaltar entonces que los que lo van a componer son la arteriola aferente, la célula mesangial, el túbulo contorneado distal y la mácula densa. Nos vamos a centrar en lo que son el túbulo contorneado distal y el túbulo contorneado proximal.
Los túbulos contorneados proximales, que son los que están acá, poseen una tinción eosinófila más intensa, una luz irregular, da la impresión de estar ocluida debido a la gran presencia del ribete en cepillo, y generalmente en los cortes transversales se encuentran pocos núcleos. Esto explica la tinción eosinófila, ya que el citoplasma ocupa mayor superficie. Por otro lado, acá tenemos los túbulos contorneados distales, tienen una tinción eosinófila más pálida, la luz es más amplia, es más clara, más limpia. En los cortes histológicos presenta un número más elevado de núcleos a comparación del proximal. Pueden ver la cantidad de núcleos que tiene. Al haber mayor cantidad de células, estas se disponen más próximas unas de otras, están como más pegaditas, por ende los núcleos también. Esto hace que la basofilia nuclear contraste con la eosinofilia citoplasmática. Vamos a ver uno, dos, acá pueden ver otro, y obviamente, como mencioné antes, los proximales. Bueno, para ir terminando esta parte, lo que tenemos ahora es un preparado de los túbulos medulares, donde lo que vamos a poder distinguir es, como les dije, el túbulo colector, que es el que no formaba parte de la nefrona porque tiene un origen embriológico diferente, los capilares, acá tenemos dos capilares, y marqué dos asas de Henle, que bueno, lo que tienen que saber es que el asa de Henle tiene un epitelio plano simple, que los capilares también presentan un epitelio plano simple, y que el túbulo colector presenta un epitelio cuboide, pero querían que lo distingan, ven como el túbulo colector es más, la coloración más pálida, una luz más limpia, los núcleos, las células una al lado de otra, se ven los núcleos, a diferencia de cómo cuesta un poco más ver o encontrar las células del asa de Henle o de los capilares. Eso es todo, muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristian Cuenca y bueno, le voy a explicar un poco lo que es uréter. Bien, vamos a decir que cada uréter va a tener la función de transportar la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga urinaria. Van a tener una longitud aproximada entre 24 y 34 centímetros cada uno. Vamos a ver que este preparado va a estar hecho con un corte transversal del órgano. Bien, dicho esto, vamos a pasar al preparado. Bien, va a estar teñido con hematoxilina eosina, y al 4 por vamos a ver una vista panorámica del órgano. Vamos a recorrer un poco del preparado y vamos a ver que tiene tres capas. Una capa más interna, que va a estar en comunicación con la luz del órgano, que va a ser la mucosa, ¿sí? Por debajo de esta vamos a ver una capa de músculo liso, que va a ser la capa muscular, y más externa vamos a ver a la adventicia, la cual va a contener vasos sanguíneos, nervios y tejido adiposo. Vamos a ver que la luz del órgano va a tener un aspecto estrellado que va a estar dado por los pliegues de la mucosa, y ya este aumento va a estar bien marcado lo que es el epitelio de transición. Ahora vamos a enfocarnos en la capa muscular y vamos a pasar al 10 por, y luego vamos a enfocarnos en la mucosa y ahí sí vamos a observarla al 40 por. Bien, entonces pasamos al 10 por en la capa muscular y vamos a observar dos segmentos. Una capa longitudinal interna, la cual va a estar dada por un corte transversal, y una capa circular, que va a ser más externa, la cual va a estar dada por un corte longitudinal. ¿Cómo se entendería esto? Bien, tenemos una célula muscular lisa, ¿sí? Imagínense que la cortamos por el medio, un corte transversal, y a esto la miramos desde arriba. Ahí vamos a ver los núcleos, ¿sí? De esta forma, como todos puntitos así. ¿Vieron? Todo como puntitos. Bien, entonces ahí decimos, la capa longitudinal va a estar dada por un corte transversal. Y por otro lado tenemos la capa circular, que bueno, imagínense que cortamos esta célula de manera longitudinal, ¿sí? Y miramos
vamos a ver que el núcleo va a aparecer bien alargado, como vemos acá, así como todos estos núcleos, y bueno, eso va a estar dado por el corte. Bien, entonces tenemos la capa longitudinal e interna, que va a estar dado por un corte transversal, y una capa circular, que va a ser más externa, que va a estar dado por un corte longitudinal. En el tercio distal del órgano se va a añadir una tercera capa, que va a ser la capa longitudinal externa. En este preparado no lo vamos a poder observar, por lo que deducimos que el corte se hizo por arriba del tercio distal. Bien, dicho esto, vamos a pasar al 40 por para ver bueno, el epitelio del órgano y las características que tiene. Bien, vamos a recorrer un poco de lo que es acá el preparado. Bueno, vamos a decir que es un epitelio de transición, o también llamado urotelio, porque recubre lo que es el tracto urinario. Va a estar conformado por, bueno, de 4 a 6 capas de células, ¿sí? Y bueno, vamos a enfocarnos en un lugar y vamos a pasar a describir cada capa. Entonces, acá tenemos el esquemita. Vamos a ver que la capa superficial va a estar dado por células grandes, que pueden ser mononucleadas, como en este caso, o multinucleadas, como en este caso. Vamos a tener que son células poliédricas y van a tener una convexidad, que es lo más característico de estas células, que va a tener una convexidad hacia la luz, ¿sí? Esto le va a llevar a llamarse células en cúpula o en raqueta, ¿sí? Como vemos acá, la raqueta, la forma que tiene, ¿sí? Y si la comparamos, es algo parecido. Bien, por otra parte tenemos la capa intermedia, la cual está conformada por células que tienen forma de pera, que van a estar muy juntas unas de otras, ¿sí? Y por último, la capa basal, que va a estar formada por células muy pequeñas, las cuales van a ser mononucleadas, con su núcleo, digamos, ubicado en la región basal de las mismas, y van a tener la función de ser células madres, que después se van a diferenciar en otros tipos de células. Bien, en el preparado, a modo de repaso, vamos a ver entonces las células superficiales, ¿sí? Que van a estar, como vemos acá, con esa convexidad hacia afuera. Acuérdense, célula en raqueta, ¿sí? Acá vemos otra también. Bueno, en la capa intermedia tenemos las células con forma de pera, que van a estar juntas una al lado de la otra, ¿sí? Y por último, en la capa basal tenemos justamente las células pequeñas, que, bueno, como les decía, van a ser células madres, ¿sí? Acá tenemos una, dos, bueno, acá tenemos otras también donde que se observan bien. Y bueno, eso es un poco de lo que es uréter, y bueno, espero que les haya servido. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.